se han enfriado y se han apagado. Atacados por el enemigo de una forma, de otra y de otra, golpeados, violentando las innumerables promesas que le hicieron al Señor. Usted que me escucha allá a la distancia, usted que está allá en otro continente, en otro país, en cualquier rincón de la tierra, si usted le ha hecho promesas a Dios cuando ya vio la muerte que estaba ahí en la cabecera de su cama y le pidió al Señor, sáname, que después que me sane yo voy a estar cada vez que se abra el templo, allá voy a estar para adorarte. ¿Sabe qué dice la palabra? Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Porque Dios no se agrada de los insensatos. Es una insensatez prometerle a Dios lo que no se va a cumplir. Estoy buscando aquí para no fallar en lo que estoy diciendo. Alabado sea el Señor. Bendito sea su nombre por siempre. Y es importante, el capítulo 5, eso no está aquí en mi bosquejo, capítulo 5 de Eclesiastés. Cuando la persona está muriéndose, entonces promete un montón de cosas. Y como no pasó nada, entonces cree que Dios se olvidó de eso. Pero le voy a leer estos versículos así corriendo del verso 2 en adelante. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Verso 5. Mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar y digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz, de lo que prometiste, y que destruya la obra de tus manos. Subraye todos esos versículos y medítelos más despacio en su casa. Y cuando usted le prometa al Señor, hay gente que ha prometido, Señor, si me pagan ese dinero que ya está perdido. Así han dicho muchos. Y me lo han dicho a mí personalmente en algunas ocasiones. Tengo un dinero perdido, pero si me lo pagan, yo voy a dar para tu obra, para la obra de Dios. Voy a dar una ofrenda especial. Y le pagaron el dinero y el individuo hasta se descarría para no pagar la promesa que hizo. Hay una serie de promesas que la persona puede hacer y que hacen. Si me das ese trabajo, si me das ese empleo, yo te aseguro, Señor, y hasta lloran. Dios le da el empleo y no hubo, la promesa se olvidó. Si me ayudas y suceden estas cosas como yo quiero que sucedan, y la bendición viene sobre mi vida,
Algunos hablan de carros y dicen, Señor, si me das un carro, allí me vas a tener también adorando. Y después el codo se le pone duro, que ni ungiéndolo con aceite quemado, dice, voy a gastar 2 galones de gasolina, 1 galón de gasolina, y el carro está pudriéndose allá al frente de la casa, pero no hay promesa cumplida. Yo los veo muy callados, no sé si muchos de ustedes han hecho promesas falsas. Nunca prometas a Dios lo que no quieres cumplir. ¿Quiere que lo cantemos después que termine el mensaje? Lo vamos a cantar. Así es. No sé qué ha prometido usted, pero lo que sí sé es que muchos decían, ay, si logro, decía la señora, la señorita, si logro echarle mano, echarle garra a aquel joven, aquel que me gusta, aquel que quiero, y no quiero otro, sino ese. Si lo logro, yo voy a consagrar mi vida y voy a servir a Dios. Mentirosa. No cumplió lo que prometió. Y el hombre dice, ay, si me dieras esa mujer, si me la dieras. Ay, va a ver cómo te voy a servir. Mentiroso. Ahora es cuando menos sirve a Dios. Ahora es cuando se apagó. Ahora es cuando botó todos los compromisos que tenía. Ahora es cuando se volvió un bulto de carne. Si ve cómo habla esa trompeta, hermano. El que se goza, levante su mano y alégrese, alegre. Lo que yo no sé es qué ha prometido usted. Eso no lo sé. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. Y mira, hermano, el verso 10, y ahí cerramos esa parte de este capítulo que estamos considerando. En el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Porque el evangelio no trae represiones, no trae, hermano, aislamientos, no trae tristeza. La bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Y llega el día que hay que regocijarse. Cada vez que llegamos al templo es una alegría. Es una alegría. Puedo estar yo donde esté, en cualquier país, en cualquier parte de la tierra, que tenga la oportunidad de ir a un templo, adorar. Es una alegría, es un gozo, no es una presión, no es una imposición, ni es una obligación. Es una responsabilidad con mi alma. Es una alegría de mi ser, de mi ser. Alabado sea Dios. Alabado sea el Señor. Qué bueno es Dios. Qué bueno es el Señor. La voz de Dios es una trompeta. Quien escucha y obedece será librado de la muerte.
Mire lo que está escrito en Nehemías, libro de Nehemías, después de las crónicas de los reyes. Está Esdras, Nehemías, capítulo 4, versículo 20. Dice: en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta. Usted está aquí porque ha oído el sonido de la trompeta. Y porque es aquí donde nos congregamos. Dios no nos congrega en ninguna otra parte. Somos una congregación que tenemos que tener afinado el oído. El capítulo 33 del libro del profeta Ezequiel dice la palabra lo siguiente. Alabado sea Dios. Bueno es el Señor. Ezequiel 33, versículos 4 y 5. Dice: cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Estoy leyendo Ezequiel 33, 4, verso 5. El sonido de la trompeta oyó, es decir, escuchó la invitación, escuchó el sonido de alerta, escuchó el sonido de alarma, pero no obedeció, no se apercibió. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas al que se apercibiere librará su vida. Mi responsabilidad es de hacer sonar esta trompeta, de hacer que cada uno se aperciba. El viernes en la noche acá en los grupos de oración le decía: nadie prosperará sin vivir una vida de oración. Todo lo que haga será un andamio y el diablo se lo derriba. Todo lo que quiera usted hacer espiritualmente tiene que meterse a buscar a Dios. De lo contrario, no lo logrará. No será esa persona de triunfo espiritual, de éxito, que teniendo la oportunidad en su propia casa de buscar a Dios, tampoco lo hace. Y si se arrodilla como si fuera una misa, con la boca cerrada, como si fuera una práctica de yoga, solo en la mente. La oración es expresiva. Clama a mí. La mente no clama, clama la boca, clama la garganta. Pide lo que quieras que yo te daré. El que pide recibe. El que busca halla. La oración es de acción. Y les ponía el ejemplo del capítulo 26 del segundo libro de las Crónicas, donde habla de Usías, que en los días que buscó a Dios, Él le prosperó. Y en esos días que buscó, que pudieron ser miles de días, porque muchos años buscó a Dios, Dios lo prosperó. En esos días que buscó a Dios, Dios lo bendijo en visiones, en estrategias,
en la creación de un gran ejército, de muchas estrategias que los demás no tuvieron alrededor de él. Y se hizo altamente poderoso porque fue ayudado por la mano poderosa de Dios. ¿Dónde estribó eso? En las rodillas. Las rodillas. El pueblo que sabe ese secreto no será un pueblo tibio, ni frío, ni acomodado al mundo. Será un pueblo diferente a los demás. Aquí habla de apercibirse de cualquiera que oye el sonido de la trompeta y no se apercibiere, viniendo la espada y lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Hemos dicho muchas veces que el que se pierda dentro de esta congregación con tanta enseñanza, tanta palabra, es porque no tenía cerebro, sesos de humano. Se perdió porque la espada lo sorprendió, el mal lo sorprendió y lo atacó y lo destruyó. Pero nosotros hemos librado nuestras manos de la sangre de esa persona que no ha querido servir ni buscar a Dios. La espada viene, y viene cuando menos usted piense, y será atacado por el lado que menos espera. Hay gente que espera, y por eso se le hacen puertas a las casas y se aseguran con puertas y de todo. Nunca llegaron a pensar que el enemigo se podía meter por el techo. Las puertas trancadas por dentro y cerradas. Y el enemigo abrió el techo y se metió y lo levantó con pijama. Le quitó el colchón que tenía debajo y se lo llevaron en el camión. Se llevaron todo. Y si le va bien, se queda vivo, y si no, también le vuelan la cabeza. ¿Pensó alguna vez que por ahí se entraba el enemigo? Nunca. Siempre miraba a la puerta. Pero no se confíe solo de la puerta. Confíese del Dios que lo puede guardar. Y que el enemigo se puede entrar por cualquier lado. Poder en la sangre de Cristo. El enemigo le puede salir al camino. El enemigo le puede llegar al trabajo, al empleo que tiene. El enemigo lo puede invitar inclusive a un gran restaurante a comer. Y allí le echó veneno y lo acabó. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Es a Él que hay que servirle de corazón. Dele gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Esta trompeta ha sonado en este templo miles de veces. Y muchos se han perdido. Mucha gente se ha descarriado y están perdidos. Unos se descarrían y viven una vida fría, apática, pero otros se degeneran. Se les meten demonios de lujuria, se prostituyen. Otros se vuelven, hermano, una vergüenza. Mujeres que han tenido la Biblia en la mano, que han sido servidores de Dios, han estado ocupadas dentro de la congregación y se han descarriado porque la carne les ganó
porque no buscaban a Dios, porque no se consagraron a Dios y hoy son una vergüenza. Esta semana tuve que decirle a alguien que sabe de esto, mira, dentro de la cuenta mía, allí en las redes, hay unas personas que no las quiero volver a ver. Bórreme eso de ahí. Saque esos zánganos. Da vergüenza ver una persona que fue temerosa de Dios y ahora está en las garras del diablo, que viven una vida inmoral, que se ponen ropa porque les toca, pero desearan andar desnudas en la calle, inmoralmente vestidas, tratando de atrapar como el muerto las moscas. ¿Sabe que los muertos atraen las moscas? El muerto atrae moscas, atrae aves de rapiña. Poder en la sangre de Cristo. ¿Cuántos se han muerto espiritualmente después de oír tanta palabra y haber sido llamados a cuentas por esta palabra y por este Dios de la palabra? Miles de veces ha sonado esa trompeta en este templo, pero tengo una noticia para usted, hermano. Que está por sonar la trompeta. La última vez. Pronto iremos, ya no una trompeta del templo, sino una trompeta que sonará en el espacio, que estremecerá el mundo y que llamará a los que murieron en Cristo. Dice la palabra que llegará el día que los que están en los sepulcros, en la tierra, oirán la voz del Hijo de Dios. Los que están allá metidos en el polvo a 3 metros de profundidad, si murieron en Cristo, sonará esa trompeta divina y oirán la voz y se levantarán. Se levantarán. Se levantarán. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Voy a dar el último texto, no tengo más tiempo. Tengo muchas partes acá de la escritura, pero quiero que busque el capítulo 5 del segundo libro de las Crónicas para mostrarle algo especial. Alabado sea el Señor. Estas trompetas sonaban también cuando se celebraba algo especial dentro del pueblo. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 5, versículo 12. Dice la palabra: y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos, salterios, arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Usted sabe lo que son 120 trompetas sonando a la vez. Si usted oye como cuando tocan este par de trompetas, cómo suena de duro. 120 trompetas.
con una base de instrumentos bajo el sonido de esas trompetas. Alabado sea el Señor. Verso 13. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, ¿por qué lo alababan? ¿Por qué lo alababan? Porque Él es bueno. ¿Cuántos saben que Él es bueno? Porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la cual, la casa de Jehová, no su casa, porque es en la casa que Dios ha levantado para sacrificio, para adoración, para alabanza, donde nadie le prohíbe levantar la voz. Usted dirá, pero yo en mi casa también canto. Cante lo que pueda, pero si usted pega un grito, ya le llega la policía para ver a quién está matando allí. El templo se hizo para que usted alabe, glorifique, bendiga el nombre de Dios, exalte, para que se puedan sonar instrumentos de música y adorar y alabar a Dios, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Que Dios nos ayude, hermano, y que el sonido de esta trompeta nunca deje de sonar. Nunca deje de sonar. Nunca deje el Señor de confrontarnos, de hablarnos, de invitarnos, de atravesarnos con esa espada. Que Dios sea misericordioso todo el tiempo y nos ayude a llegar hasta el final de nuestra carrera. Póngase de pie, levante sus manos al cielo.